Dicen que el fuego purifica, dicen que quema lo viejo para dar paso a lo nuevo. Pero aquella noche, mientras las llamas subían al cielo devorando los edificios de la Hacienda del Sol Negro, Elena Mendoza descubrió que el fuego también podía destruir el alma de un hombre. Hombres corrían en todas direcciones, cargando cubos, gritando órdenes, tosiendo por el humo espeso. El olor a madera ardiendo, cuero y heno empapado de fuego lo invadía todo. En medio del caos, una voz se impuso por encima de las demás, la de Diego Alejandro de la Cruz, el patrón, intentando mandar sobre lo imposible. El fuego ya se había tragado la mitad de las construcciones cuando alguien gritó: «¡Los establos del oeste! ¡Sombra sigue ahí dentro!». El mundo de Diego se detuvo por un instante. Sombra, el último recuerdo vivo de Manuel, el hermano al que no pudo salvar. Diego pretendía avanzar, pero una viga en llamas se desplomó delante de él, bloqueando el paso. El calor era insoportable, el humo le arrancaba el aire del pecho. Cualquier hombre que entrara sin pensarlo pagaría con la vida. Por otro lado, Elena sintió su desesperanza como si fuera propia. Sabía lo que sombra significaba. Sabía también que, si ese caballo moría, no sería solo un animal perdido. Sería el último lazo de Diego con su hermano muerto, la última promesa todavía en pie. Teresa le gritó a Elena que retrocediera. Los vaqueros intentaron sujetar al patrón, pero, en medio del resplandor naranja y el rugido del fuego, Elena tomó su decisión. Si Diego había cargado con aquel fantasma solo durante muchos años, esta noche no cargaría solo con nada más. Se cubrió el rostro con un pañuelo, respiró hondo el poco aire que quedaba y corrió hacia las llamas. Y mientras desaparecía entre el humo, la voz del narrador se sobreponía. Para entender por qué una joven arriesgaría todo por un marido al que prometió no amar nunca más, hay que volver a 3 meses atrás. 3 meses antes, el mundo de Elena ya parecía un desierto distinto. El viaje por el camino de tierra fue tan agitado como un barco en un mar embravecido. El calor de agosto se pegó a su vestido de viaje, y con cada bache sentía que se alejaba un poco más de todo lo que conocía. Monterrey había quedado atrás 3 días antes. Las calles empedradas, los escaparates de vidrio, el piano del salón, los libros de poesía, todo fue cambiado por polvo rojo, cactus retorcidos y un horizonte que se tragaba cualquier idea de retorno. Después de la muerte de su padre, llegaron los cobradores, las miradas de lástima, las historias que nunca paraban. Y, por fin, la carta, una propuesta honrosa. Las deudas serían perdonadas y la familia no perdería la casa. A cambio, la hija sería enviada para casarse con el patrón de la Hacienda del Sol Negro. No por amor, por obligación. Cuando el cochero avisó que estaban llegando, Elena abrió la cortina y vio, por primera vez, el lugar que sería su mundo. La hacienda se alzaba en medio de la nada como una fortaleza de adobe y piedra, rodeada por muros altos, torres de vigilancia y hombres armados. No parecía una casa. Parecía un reino aislado, gobernado por la voluntad de un solo hombre, Diego Alejandro de la Cruz, el patrón, el hombre con quien se casaría en 2 semanas para pagar una deuda que no era suya. El carruaje se detuvo en el patio y nadie abrió la puerta. Los hombres seguían trabajando, lanzando miradas rápidas y desconfiadas hacia ella, como quien evalúa un animal recién llegado. La humillación quemaba más que el sol. Elena bajó sola, levantando polvo al pisar la tierra seca. Cuando casi perdió el equilibrio, unas manos firmes la sujetaron por los codos. Ella alzó la mirada y el tiempo se detuvo. Diego era más alto que cualquier hombre que hubiera visto. Hombros anchos, camisa manchada de sudor y polvo, botas gastadas. El rostro,
anguloso y bronceado por el sol. Estaba marcado por una cicatriz blanca que iba desde la sien hasta la mitad de la mejilla, tirando levemente de la piel junto al ojo. Sus ojos, negros y fríos, la analizaron como quien evalúa una pieza que está pensando en comprar. «Bienvenida a la hacienda del Sol Negro», dijo, soltándola. «La señora la espera en la casa principal. Rodrigo llevará sus cosas». Y se dio la vuelta para irse, como si ella no fuera más que otro bulto descargado allí. Elena quiso agradecerle, llamándolo Señor de la Cruz, pero él la interrumpió apenas para dejar claras las reglas. No podría salir de los muros sin escolta, no podría entrar en los establos del oeste y no debería hacer preguntas sobre lo que no le incumbía. Después de eso, simplemente se fue. Quien llenó el silencio fue Teresa, la abuela de Diego, pequeña, muy anciana, apoyada en un bastón, pero con ojos vivos y atentos. Recibió a Elena no como un objeto de deuda, sino como a alguien que, finalmente, entraba en la familia. Le pidió que la llamara abuela, le ofreció agua, algo de comer y, sobre todo, contexto. Teresa contó el juramento antiguo. El padre de Elena salvó la vida del padre de Diego muchos años atrás y, en agradecimiento, se prometió proteger para siempre a la familia Mendoza. Ahora, con el padre de Elena muerto y las deudas asfixiándolo todo, Diego solo estaba cumpliendo la palabra de su padre, aunque eso significara casarse con una esposa que no había elegido. En esa misma casa, Teresa reveló otra cosa. Diego no nació frío, se volvió así, perdió a su madre siendo niño y años después asesinaron a su padre. Asumió la hacienda muy joven, con demasiada sangre en su cuenta y muy poco afecto. Desde entonces decidió que amar costaba muy caro. Días después, la capilla de la hacienda se llenó. Era el día de la boda. Elena vistió el antiguo vestido de novia de la madre de Diego, ajustado a toda prisa sobre un cuerpo que temblaba más de miedo que de emoción. El sacerdote preguntó si comprendía el sacramento, si iba voluntariamente. Ella, con honestidad, respondió que no iba por necesidad, sino para honrar el compromiso. Cuando las puertas se abrieron y ella caminó hasta el altar, sintió todas las miradas sobre sí. Al final del pasillo, Diego esperaba con un traje oscuro y elegante. La cicatriz era más nítida ahora que estaba afeitado. El encuentro fue en silencio, y por un segundo, Elena se quedó sorprendida y sintió algo muy parecido a la admiración. Los votos fueron simples y directos. Él la tomó por esposa, ella lo tomó por marido. Un anillo, un sí firme de su parte, un sí casi susurrado de ella. Cuando Diego levantó el velo y rozó sus labios con los de Elena, el beso fue breve, más un acuerdo de negocios que una declaración de amor. Aún así, Elena sintió que, en ese momento, su vida anterior terminaba para siempre. «Mi esposa», murmuró él, demasiado bajo para que los demás lo oyeran. Y, con esas palabras, el destino quedó sellado. La noche de bodas no tuvo nada de cuento de hadas. Diego la condujo a una habitación amplia, dominada por una cama enorme con dosel de madera tallada. Cerró la puerta detrás de ellos y el clic de la cerradura sonó más alto que cualquier campana de iglesia. Por un instante, los dos se quedaron en silencio, frente a frente, sin saber bien qué hacer con esa nueva realidad. Elena sostenía el ramo con tanta fuerza que los dedos ya casi no sentían las flores. Diego la miró como quien mira una tormenta en el horizonte, algo inevitable, pero peligroso. «Elena», empezó él, con la voz más ronca de lo que pretendía, «no soy bueno con las palabras». Ella dejó escapar una pequeña risa nerviosa. «Ya me había dado cuenta». Él casi sonrió, apenas un movimiento en la comisura de la boca. «Esto no es lo que ninguno de los dos habría elegido», continuó. «Pero está hecho.
Eres mi esposa ahora, ante Dios y ante todos. Y yo intentaré ser un marido justo. ¿Solo justo?, preguntó ella, levantando el mentón. Diego sostuvo su mirada, esos ojos negros que parecían ver más de lo que debía. No puedo prometer más, no sé dar más. La sinceridad le dolió, pero también le pareció más honesta que cualquier promesa bonita. Antes de que ella pudiera responder, él se movió hacia un armario, sacó mantas y una almohada y señaló un sofá junto a la chimenea. «Tú dormirás en la cama», dijo. «Yo dormiré ahí. No voy a forzarte a nada esta noche. Cuando estés lista, si algún día lo estás, me lo dirás». Elena se quedó tan sorprendida que por un momento olvidó tener miedo. «¿Y si nunca lo estoy?», susurró. Diego acomodó las mantas en el sofá sin mirarla. «Entonces viviremos como dos extraños, bajo el mismo techo, hasta que uno de los dos muera. He imaginado destinos peores». Mientras él se quitaba el saco, dándole la espalda para darle algo de intimidad, Elena pensó que, por primera vez desde la muerte de su padre, alguien le estaba ofreciendo una elección. No era una elección perfecta, ni libre, pero era suya. «Gracias», dijo al fin, en voz baja. Él se detuvo, sin girarse. «No me des las gracias todavía. Aún no sabes qué tipo de hombre soy, y tú tampoco sabes qué tipo de mujer soy yo». Esta vez, Diego sí se volvió. La miró largo rato, como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. «No», admitió, «pero quizá tengamos tiempo para averiguarlo». Esa noche, Elena durmió en la cama enorme de un extraño que era, por ley y por juramento, su marido. Diego, al otro lado de la habitación, en el sofá, respiraba profundo, como si el sueño fuera más una obligación que un descanso. El espacio entre ambos parecía, al mismo tiempo, demasiado corto y absolutamente imposible de cruzar. Aún así, cuando el miedo quiso apretar el pecho de Elena en la oscuridad, fue el sonido constante de la respiración de él lo que la tranquilizó. No la había tocado, no la había humillado, le había dado un margen de elección. Tal vez, solo tal vez, hubiera esperanza en ese matrimonio. Los días siguientes se ordenaron como las barras de hierro en las ventanas, rígidos, predecibles. Elena despertaba con los gallos. Cuando abría los ojos, Diego ya no estaba. Él se levantaba antes del amanecer, visitaba la capilla, revisaba los campos, el ganado, los hombres. Volvía solo para la cena, hablaba poco, y al terminar se retiraba de nuevo a la misma habitación que compartían, para dormir en el mismo sofá incómodo, sin quejarse ni una vez. Teresa se encargó de llenar el vacío de silencio con trabajo. «Una patrona debe conocer cada rincón de la casa», le dijo, apoyada en su bastón, mientras la guiaba por almacenes, cocina y despensas. «Diego cuida la tierra y a los hombres, tú cuidarás la casa y a las mujeres. Así es como este lugar sobreviva». Elena aprendió a contar sacos de grano, a olfatear la carne para saber si estaba en buen estado, a calcular cuántas tortillas se necesitaban para alimentar a los vaqueros que volvían muertos de hambre después de un día entero bajo el sol. Sus manos, antes acostumbradas a bordar y a tocar el piano, empezaron a conocer el peso real del trabajo. Por las tardes, se sentaba con las otras mujeres en una sala de costura amplia. Las agujas subían y bajaban en un ritmo casi hipnótico, mientras las voces tejían historias, chismes y preocupaciones. Al principio, las miradas hacia la nueva señora eran desconfiadas. Con el tiempo, se volvieron curiosas y, poco a poco, respetuosas. En la mesa, al anochecer, la tensión era otra. Una de las primeras cenas, Elena apenas pudo probar bocado. El estómago se le había cerrado desde que se sentó frente a Diego, al ver lo tranquilo que él comía, como si nada en su vida hubiera cambiado. «Necesitas comer», comentó Teresa con suavidad.
El calor de aquí quita las fuerzas. No tengo hambre, murmuró Elena. No tengo paciencia para mujeres que se desmayan, cortó Diego, sin levantar la mirada del plato. Si estás aquí, tendrás trabajo. No quiero verte caer a mitad del día. Nunca me he desmayado en mi vida, respondió Elena, herida en el orgullo. Entonces no empieces ahora. Sus palabras fueron duras, pero exactas, y, a pesar del tono, cumplió lo dicho. Al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hubo siempre comida suficiente, agua fresca, y todo lo necesario para que la casa funcionara. Jamás la dejó sin lo básico, jamás la trató con delicadezas. Elena empezó a entender que Diego era un hombre que sabía sostener paredes y proteger gente, pero que no tenía idea de qué hacer con un corazón. La primera vez que Elena escuchó el nombre de Sombra, el aire mismo pareció cambiar en la hacienda. Era final de tarde. El sol caía, pintando el patio de naranja y rojo. Ella y Teresa cenaban en la galería, aprovechando la primera brisa fresca del día, cuando un grito desgarró el ambiente. ¡Los establos del oeste! Se vuelve loco otra vez. Teresa, que rara vez se sobresaltaba, se levantó tan rápido como le permitían las piernas. «Quédate aquí», ordenó. Pero Elena ya estaba bajando los escalones. El patio se había transformado en un caos ordenado. Un grupo de hombres se apiñaba frente a una puerta gruesa de madera, reforzada con vigas. Desde dentro llegaban relinchos agudos, golpes violentos, madera astillándose. Cada impacto hacía temblar la estructura. «¡Apártense! ¡Va a tirar la puerta!», gritó uno. Elena se acercó lo suficiente para ver, por una rendija, un destello negro. Durante un breve segundo, la figura del animal se recortó contra la oscuridad del establo. Un caballo enorme, de pelaje tan negro como la medianoche, los ojos desorbitados, espuma blanca en la boca. Se encabritaba, golpeando con las patas delanteras contra la puerta, con una fuerza que parecía imposible. «Dios mío», susurró. «Señora, no debe estar aquí», dijo Luz, la joven criada, intentando llevarla de vuelta. «¿Qué le pasa?», preguntó Elena, sin moverse. «Él siente las tormentas antes que todos», respondió otra voz grave a su espalda. Elena se volvió. Un hombre alto, de rostro curtido y lleno de cicatrices antiguas, la observaba con cansancio en los ojos. «Siempre es igual», explicó. «3 días antes de que llegue la tormenta, se vuelve así. Solo el patrón puede acercarse a él. ¿Y Diego?», preguntó Elena. «En los campos. Mandamos un mensajero. Está a horas de distancia». Otro golpe sacudió la puerta. Los hombres reforzaron las vigas, pero cualquiera podía ver que aquello no aguantaría mucho más. «¿Por qué no lo sueltan?», insistió Elena. «Si está así de desesperado». «¿Y dejar que se escape?». El hombre soltó una risa seca. «Ese caballo vale más que todas nuestras vidas juntas. Y es todo lo que queda». Se interrumpió de golpe, como si hubiera dicho demasiado. Antes de que Elena pudiera preguntar, Teresa apareció, jadeando. «Elena, regresa a la casa inmediatamente». Ella, sin embargo, no apartó la vista de la puerta. «¿Qué quiso decir?», preguntó en voz baja. «¿Todo lo que queda de qué?». Teresa apretó los labios. «Cosas de hombres. Ven conmigo». Elena obedeció, pero al volverse, sus ojos se fijaron en algo grabado en la madera oscurecida de la puerta. Entre las marcas y las astillas, pudo distinguir un nombre: Sombra. Debajo, una fecha de 14 años atrás. Esa noche, el viento del desierto empezó a aullar, anunciando la tormenta que el caballo había sentido antes que nadie. En su cama, Elena escuchó el rugido lejano del viento y el crujido de las vigas, y tomó una decisión silenciosa.
si iba a vivir en esa hacienda, si su vida estaba atada a la de ese hombre y a ese lugar, necesitaba entender qué se escondía detrás de aquella puerta y detrás de los ojos de Diego de la Cruz. Dicen que el fuego purifica, dicen que quema lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Pero aquella noche, mientras las llamas subían hacia el cielo devorando los establos de la Hacienda del Sol Negro, Elena Mendoza descubrió que el fuego también podía destruir el alma de un hombre. Los hombres corrían en todas direcciones, cargando cubos de agua, gritando órdenes, tosiendo por el humo espeso. El olor a madera ardiendo, cuero quemado y heno en llamas llenaba el aire. En medio del caos, una voz se alzaba por encima de todas, la de Diego Alejandro de la Cruz, el patrón, intentando dominar lo indomable. El fuego ya había engullido la mitad de las construcciones cuando alguien gritó: «¡Los establos del oeste! ¡Sombra sigue ahí dentro!». El mundo de Diego se detuvo por un instante. Sombra, el último pedazo vivo de Manuel, el hermano al que no había podido salvar. Diego intentó avanzar, pero una viga en llamas cayó delante de él, bloqueando el paso. El calor era insoportable, el humo arrancaba el aire del pecho. Cualquiera que entrara así, sin pensar, no saldría con vida. A pocos pasos, Elena sentía la desesperación de Diego como si fuera suya. Sabía lo que sombra significaba. Sabía también que, si ese caballo moría, no sería solo un animal perdido, sería la última promesa rota, la última parte de Manuel que el fuego se llevaría. Teresa gritó para que Elena se alejara. Los vaqueros intentaban sujetar al patrón y, en medio del rugido del fuego, Elena tomó su decisión. Si Diego había cargado ese fantasma solo durante 14 años, esa noche no lo llevaría solo. Se cubrió la boca y la nariz con un pañuelo, llenó los pulmones con el poco aire limpio que quedaba y corrió hacia las llamas. Para entender por qué una joven arriesgaría todo por un marido que juró no amar a nadie, dice la voz del narrador mientras Elena desaparece entre el humo. Hay que volver 3 meses atrás. 3 meses antes, el mundo de Elena ya era otro tipo de desierto. El carruaje se sacudía por el camino de tierra como un barco en mar revuelto. El calor de agosto pegaba el vestido de viaje a su espalda, y cada bache le recordaba que se alejaba un poco más de todo lo que conocía. Monterrey había quedado atrás 3 días antes. Las calles empedradas, los escaparates de vidrio, el piano del salón, los libros de poesía, todo había sido sustituido por polvo rojo, cactus retorcidos y un horizonte que parecía tragarse cualquier idea de regreso. Después de la muerte de su padre, llegaron los acreedores, las miradas de lástima, las cuentas que no cerraban nunca. Y, al final, la carta, una propuesta honorable. Las deudas serían perdonadas, la familia no perdería la casa. A cambio, la hija debía casarse con el patrón de la Hacienda del Sol Negro. No por amor, por obligación. Cuando el cochero avisó que estaban llegando, Elena apartó la cortina raída y vio, por primera vez, el lugar que se convertiría en su mundo. La hacienda se alzaba en medio de la nada como una fortaleza de adobe y piedra, rodeada de muros altos y torres de vigilancia. Hombres armados patrullaban las pasarelas. No parecía una casa, parecía un reino aislado, regido por la voluntad de un solo hombre, Diego Alejandro de la Cruz, el patrón. Sus ojos, negros y fríos, la miraban como quien examina un animal antes de comprarlo. «Bienvenida a la Hacienda del Sol Negro», dijo, soltándola. Su ama la espera en la casa principal. Rodrigo traerá sus cosas. Se dio la vuelta para irse, como si ella no fuera más que un paquete incómodo dejado en su patio. Elena lo llamó, con la voz más firme de lo que sentía. «Señor de la Cruz, yo le agradezco que me reciba. Espero que entienda las reglas», la interrumpió él.
No sale de los muros sin escolta, no entra en los establos del oeste y no hace preguntas sobre asuntos que no le conciernen. ¿Entendido? Las palabras fueron una bofetada helada. «Entendido», respondió ella. Él asintió una vez y se alejó, dejando tras de sí pequeñas nubes de polvo a cada paso. Las miradas de los hombres pesaban sobre la piel de Elena como agujas. Ella levantó la barbilla, negándose a mostrar miedo. Quien llenó el vacío fue Teresa, la abuela de Diego, pequeña, muy anciana, apoyada en un bastón de madera pulida, pero con ojos negros vivos y atentos. «Ven aquí, niña», dijo, sentada en su mecedora. «Déjame verte». En la sala fresca de la casa principal, rodeada de crucifijos y santos, Teresa la estudió de arriba abajo como si pudiera leerle el alma. «Tienes los ojos de tu madre», murmuró al fin. «Leonor Mendoza, buena mujer, lamento tu pérdida». Elena apenas consiguió susurrar un «gracias». «Aquí no soy señora, soy tu abuela», corrigió Teresa. «Vas a ser parte de esta familia, aunque no lo hayas elegido. Y sé que mi nieto puede parecer de piedra, pero hay razones para su frialdad, niña, razones que ahora no puedo explicarte». En los días siguientes, Teresa le habló del juramento antiguo. El padre de Elena había salvado la vida del padre de Diego en una tormenta terrible. A cambio, don Alejandro de la Cruz había prometido proteger a los Mendoza siempre. Ahora, muerto el padre de Elena, con las deudas ahogando a todos, Diego estaba cumpliendo la palabra de su padre, aunque eso significara casarse con una esposa que no había elegido. También le habló de las pérdidas de Diego, la madre, muerta en el parto, el padre, asesinado por cuatreros. Un muchacho de 15 años, obligado a hacerse patrón de hombres y tierras, con demasiada sangre en la cuenta y muy poco cariño en los bolsillos. Desde entonces, Diego había decidido que amar salía demasiado caro. Cuando llegó el día de la boda, la pequeña capilla de la hacienda se llenó. Elena vestía el antiguo vestido de novia de la madre de Diego, adaptado a su cuerpo que temblaba más de miedo que de emoción. El padre le preguntó si entendía la santidad del sacramento, si iba por voluntad propia. «Voy por necesidad, padre», respondió ella, con honestidad, «pero haré lo mejor que pueda». Las campanas sonaron, las puertas se abrieron. Elena caminó hacia el altar, sintiendo cada mirada clavada en su espalda. Al frente, junto al sacerdote, estaba Diego. Llevaba un traje negro de gala, la barba afeitada, la cicatriz más visible que nunca. Sus ojos negros la siguieron mientras avanzaba. Por un segundo, ella creyó ver sorpresa y algo parecido a admiración. Teresa colocó la mano de Elena en la de Diego. Los dedos de él eran ásperos, calientes. La sostuvieron con firmeza inesperada. Los votos fueron simples. «¿Tomas a esta mujer por esposa?» «Tomo». «¿Tomas a este hombre por esposo?» «Tomo». El sacerdote los declaró marido y mujer. Diego levantó el velo y la besó. No fue un beso apasionado, sino solemne, como sellar un contrato ante testigos. Aún así, Elena sintió que, en ese instante, la vida que había conocido se cerraba como una puerta detrás de ella. «Mi esposa», murmuró él, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Y con esas dos palabras, el destino de ambos quedó atado. La noche de bodas no tuvo nada de cuento de hadas. Diego la condujo a una habitación amplia, dominada por una cama enorme con dosel de madera tallada. Cerró la puerta detrás de ellos, y el clic de la cerradura sonó más alto que cualquier campana de iglesia. Por un instante, los dos se quedaron en silencio, frente a frente, sin saber bien qué hacer con esa nueva realidad.
Elena sostenía el ramo con tanta fuerza que los dedos ya casi no sentían las flores. Diego la miró como quien mira una tormenta en el horizonte, algo inevitable, pero peligroso. «Elena», empezó él, con la voz más ronca de lo que pretendía, «no soy bueno con las palabras». Ella dejó escapar una pequeña risa nerviosa. Ya me había dado cuenta. Él casi sonrió, apenas un movimiento en la comisura de la boca. «Esto no es lo que ninguno de los dos habría elegido», continuó, «pero está hecho. Eres mi esposa ahora, ante Dios y ante todos, y yo intentaré ser un marido justo». «¿Solo justo?», preguntó ella, levantando el mentón. Diego sostuvo su mirada, esos ojos negros que parecían ver más de lo que debía. «No puedo prometer más, no sé dar más». La sinceridad le dolió, pero también le pareció más honesta que cualquier promesa bonita. Antes de que ella pudiera responder, él se movió hacia un armario, sacó mantas y una almohada y señaló un sofá junto a la chimenea. «Tú dormirás en la cama», dijo. «Yo dormiré ahí. No voy a forzarte a nada esta noche. Cuando estés lista, si algún día lo estás, me lo dirás». Elena se quedó tan sorprendida que por un momento olvidó tener miedo. «¿Y si nunca lo estoy?», susurró. Diego acomodó las mantas en el sofá sin mirarla. «Entonces viviremos como dos extraños bajo el mismo techo hasta que uno de los dos muera». He imaginado destinos peores. Mientras él se quitaba el saco, dándole la espalda para darle algo de intimidad, Elena pensó que, por primera vez desde la muerte de su padre, alguien le estaba ofreciendo una elección. No era una elección perfecta, ni libre, pero era suya. «Gracias», dijo al fin, en voz baja. Él se detuvo, sin girarse. «No me des las gracias todavía. Aún no sabes qué tipo de hombre soy, y tú tampoco sabes qué tipo de mujer soy yo». Esta vez, Diego sí se volvió. La miró largo rato, como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. «No», admitió, «pero quizá tengamos tiempo para averiguarlo». Esa noche, Elena durmió en la cama enorme de un extraño que era, por ley y por juramento, su marido. Diego, al otro lado de la habitación, en el sofá, respiraba profundo, como si el sueño fuera más una obligación que un descanso. El espacio entre ambos parecía, al mismo tiempo, demasiado corto y absolutamente imposible de cruzar. Aún así, cuando el miedo quiso apretar el pecho de Elena en la oscuridad, fue el sonido constante de la respiración de él lo que la tranquilizó. No la había tocado, no la había humillado, le había dado un margen de elección. Tal vez, solo tal vez, hubiera esperanza en ese matrimonio. Los días siguientes se ordenaron como las barras de hierro en las ventanas, rígidos, predecibles. Elena despertaba con los gallos. Cuando abría los ojos, Diego ya no estaba. Él se levantaba antes del amanecer, visitaba la capilla, revisaba los campos, el ganado, los hombres. Volvía solo para la cena, hablaba poco, y al terminar se retiraba de nuevo a la misma habitación que compartían, para dormir en el mismo sofá incómodo, sin quejarse ni una vez. Teresa se encargó de llenar el vacío de silencio con trabajo. «Una patrona debe conocer cada rincón de la casa», le dijo, apoyada en su bastón, mientras la guiaba por almacenes, cocina y despensas. «Diego cuida la tierra y a los hombres, tú cuidarás la casa y a las mujeres. Así es como este lugar sobreviva». Elena aprendió a contar sacos de grano, a olfatear la carne para saber si estaba en buen estado, a calcular cuántas tortillas se necesitaban para alimentar a los vaqueros que volvían muertos de hambre después de un día entero bajo el sol. Sus manos, antes acostumbradas a bordar y a tocar el piano, empezaron a conocer el peso real del trabajo. Por las tardes, se sentaba con las otras mujeres en una sala de costura amplia. Las agujas subían y bajaban en un ritmo casi hipnótico.
mientras las voces tejían historias, chismes y preocupaciones. Al principio, las miradas hacia la nueva señora eran desconfiadas. Con el tiempo, se volvieron curiosas y, poco a poco, respetuosas. En la mesa, al anochecer, la tensión era otra. Una de las primeras cenas, Elena apenas pudo probar bocado. El estómago se le había cerrado desde que se sentó frente a Diego, al ver lo tranquilo que él comía, como si nada en su vida hubiera cambiado. «Necesitas comer», comentó Teresa con suavidad. «El calor de aquí quita las fuerzas». «No tengo hambre», murmuró Elena. «No tengo paciencia para mujeres que se desmayan», cortó Diego, sin levantar la mirada del plato. «Si estás aquí, tendrás trabajo. No quiero verte caer a mitad del día». «Nunca me he desmayado en mi vida», respondió Elena, herida en el orgullo. «Entonces no empieces ahora». Sus palabras fueron duras, pero exactas, y, a pesar del tono, cumplió lo dicho. Al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hubo siempre comida suficiente, agua fresca y todo lo necesario para que la casa funcionara. Jamás la dejó sin lo básico, jamás la trató con delicadezas. Elena empezó a entender que Diego era un hombre que sabía sostener paredes y proteger gente, pero que no tenía idea de qué hacer con un corazón. La primera vez que Elena escuchó el nombre de Sombra, el aire mismo pareció cambiar en la hacienda. Era final de tarde. El sol caía, pintando el patio de naranja y rojo. Ella y Teresa cenaban en la galería, aprovechando la primera brisa fresca del día, cuando un grito desgarró el ambiente. «¡Los establos del oeste!» «Se vuelve loco otra vez». Teresa, que rara vez se sobresaltaba, se levantó tan rápido como le permitían las piernas. «Quédate aquí», ordenó. Pero Elena ya estaba bajando los escalones. El patio se había transformado en un caos ordenado. Un grupo de hombres se apiñaba frente a una puerta gruesa de madera, reforzada con vigas. Desde dentro llegaban relinchos agudos, golpes violentos, madera astillándose. Cada impacto hacía temblar la estructura. «¡Apártense! ¡Va a tirar la puerta!», gritó uno. Elena se acercó lo suficiente para ver, por una rendija, un destello negro. Durante un breve segundo, la figura del animal se recortó contra la oscuridad del establo. Un caballo enorme, de pelaje tan negro como la medianoche, los ojos desorbitados, espuma blanca en la boca. Se encabritaba, golpeando con las patas delanteras contra la puerta, con una fuerza que parecía imposible. «Dios mío», susurró. «Señora, no debe estar aquí», dijo Luz, la joven criada, intentando llevarla de vuelta. «¿Qué le pasa?», preguntó Elena, sin moverse. «Él siente las tormentas antes que todos», respondió otra voz grave a su espalda. Elena se volvió. Un hombre alto, de rostro curtido y lleno de cicatrices antiguas, la observaba con cansancio en los ojos. «Siempre es igual», explicó. «3 días antes de que llegue la tormenta, se vuelve así. Solo el patrón puede acercarse a él. ¿Y Diego?», preguntó Elena. «En los campos. Mandamos un mensajero. Está a horas de distancia». Otro golpe sacudió la puerta. Los hombres reforzaron las vigas, pero cualquiera podía ver que aquello no aguantaría mucho más. «¿Por qué no lo sueltan?», insistió Elena. «Si está así de desesperado». «¿Y dejar que se escape?». El hombre soltó una risa seca. «Ese caballo vale más que todas nuestras vidas juntas». «¿Y es todo lo que queda?», se interrumpió de golpe, como si hubiera dicho demasiado. Antes de que Elena pudiera preguntar, Teresa apareció, jadeando. «Elena, regresa a la casa inmediatamente». Ella, sin embargo, no apartó la vista de la puerta. «¿Qué quiso decir?», preguntó en voz baja. «¿Todo lo que queda de qué?». Teresa apretó los labios. «Cosas de hombres. Ven conmigo».
Elena obedeció, pero al volverse, sus ojos se fijaron en algo grabado en la madera oscurecida de la puerta. Entre las marcas y las astillas, pudo distinguir un nombre: Sombra. Debajo, una fecha de 14 años atrás. Esa noche, el viento del desierto empezó a aullar, anunciando la tormenta que el caballo había sentido antes que nadie. En su cama, Elena escuchó el rugido lejano del viento y el crujido de las vigas, y tomó una decisión silenciosa. Si iba a vivir en esa hacienda, si su vida estaba atada a la de ese hombre y a ese lugar, necesitaba entender qué se escondía detrás de aquella puerta y detrás de los ojos de Diego de la Cruz. Los días siguientes, cada vez que el nombre de Sombra aparecía, las conversaciones se cortaban. En la sala de costura, entre agujas y hilos, Elena preguntó con el tono más casual que pudo: ¿Es verdad que hay un caballo peligroso en los establos del oeste? El silencio cayó sobre la sala como un mantel pesado. Rosa, una mujer de manos ásperas y mirada amable, desvió la vista. Carmela, la más vieja, fue la única que respondió: «Es asunto del patrón, no es cosa nuestra». Pero en sus ojos había algo más que respeto, había miedo y tristeza. No fue Teresa quien le contó la verdad. Fue una madrugada, cuando Elena se despertó sobresaltada y, al mirar por la ventana, vio a Diego cruzando el patio bajo la luz pálida de la luna en dirección a los establos del oeste. Iba solo, sin linterna, como si conociera cada piedra de memoria. Elena no lo siguió, pero al día siguiente, bajo la sombra de un corredor, encontró a Rodrigo, el hombre viejo que la había recibido el primer día. «¿Era de Manuel, verdad?», preguntó sin rodeos. «Ese caballo». Rodrigo la miró largo rato, sopesando si debía hablar. «Sí», respondió al fin, «Sombra era de Manuel». Entonces, con frases breves, le dibujó el resto de la historia. Manuel, el hermano menor de Diego, había sido todo lo que él no era: risueño, impulsivo, amante del riesgo. Sombra era su orgullo. Un día, decidido a probar que podía dominar cualquier animal, lo montó en medio de una tormenta. El caballo se espantó. Manuel cayó y nunca volvió a levantarse. Diego llegó tarde. Demasiado tarde. Desde entonces, Sombra no volvió a aceptar a ningún jinete, y Diego, incapaz de sacrificar al animal que le recordaba al hermano, lo encerró y lo protegió como si fuera la última tumba viva de Manuel. Desde ese día, terminó Rodrigo, el patrón juró dos cosas: que nadie tocaría a Sombra y que él no volvería a amar a nadie. Aquella noche, cuando Diego regresó más tarde de lo normal, Elena lo esperó en la habitación. Él parecía más cansado que de costumbre, las botas cubiertas de polvo, la camisa pegada al cuerpo por el sudor. «¿Estuviste con él?», dijo ella, sin preguntarlo. Diego se detuvo en seco. «¿Con quién?», fingió. «Con Sombra». Durante un segundo, la habitación se tensó como una cuerda a punto de romperse. «Te dije que no hicieras preguntas sobre lo que no te concierne», respondió él, frío. «Y yo te digo que sí me concierne», replicó Elena, «porque yo vivo aquí, porque ese caballo te arranca el alma cada vez que lo miras, y porque no pienso pasar el resto de mi vida fingiendo que no veo el peso que llevas encima». Diego apretó la mandíbula. «¿Qué crees que sabes?», murmuró. «Sé que no estás rezando solo por tus muertos», dijo Elena, dando un paso hacia él. «Rezas también por lo que tuviste que hacer y por lo que no pudiste evitar». Por un instante, los ojos de Diego dejaron de ser piedra. Algo se quebró. «No tienes idea», dijo, con la voz más baja, «no tienes idea de lo que es tener las manos manchadas y seguir mandando a hombres a la muerte. No tienes idea de lo que es llegar tarde. Siempre tarde». Elena quiso tocarle el rostro, la cicatriz, pero él retrocedió un paso, como si ese gesto quemara más que el sol del desierto. «Basta», cortó.
Duérmete, Selena. Se dio la vuelta, fue al sofá y se dejó caer, como si de repente el cuerpo pesara demasiado. En la oscuridad, mientras él fingía dormir y ella fingía creerlo, los dos sabían una cosa. El secreto de Sombra ya no pertenecía solo a Diego. Y aunque él no lo reconociera, Elena ya estaba dentro de esa historia, tanto como él. El nombre llegó a la hacienda como un mal presagio. Vargas. Para algunos era solo un hacendado más, pero para Diego era otra cosa. Un hombre ambicioso, acostumbrado a comprar con oro lo que no podía conquistar con respeto. Un mediodía, Vargas cruzó el patio principal acompañado por dos hombres armados. Traía un traje demasiado elegante para el polvo del desierto y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Saludó a Diego como a un viejo amigo, pero el aire entre ellos era todo menos amistoso. «Qué lugar impresionante, Diego», dijo, paseando la mirada por los muros. «Sería una lástima que tanto esfuerzo se perdiera por malas decisiones». Diego no sonrió. «Dime lo que quieres y ahorrémonos las palabras». Vargas se hizo el ofendido, pero solo por un segundo. «He oído que tus tierras están más disputadas que nunca. Bandidos, cuatreros, gente sin respeto por la ley. Puedo ayudarte, hombres, armas, información, a cambio de una pequeña participación. Mis tierras no están en venta», respondió Diego. «¿Y tu caballo?», preguntó entonces Vargas, como quien suelta un golpe al hígado. «Dicen que tienes uno negro, bravo, casi mítico. Sombra, ¿no? Podríamos hacer fortuna juntos con un animal así. Carreras, apuestas, exhibiciones». La reacción de Diego fue inmediata. «No se toca a Sombra». Vargas sonrió, satisfecho de haber encontrado el punto débil. «Todo tiene un precio, amigo, incluso los recuerdos». Cuando Vargas pidió hablar a solas con Elena, ella ya sospechaba que aquello no traería nada bueno. Se encontraron en la galería, a la vista de todos, pero lo bastante lejos como para que nadie oyera la conversación. «Debes de haber sufrido mucho», empezó él, con voz melosa. «Una chica de ciudad, casada a la fuerza con un hombre como Diego, frío, peligroso, marcado por la sangre de otros». Elena lo miró fijo. «Mi matrimonio no es asunto suyo». «¿No lo es?», sonrió él. «Yo solo me pregunto cuántas cosas no te han contado, cuántos hombres han muerto por sus órdenes, cuántas veces ha elegido la violencia antes que el diálogo. ¿Crees que un hombre así puede amar a alguien? Sé que es un hombre que sostiene a todos los que viven detrás de estos muros», respondió Elena, «y sé que cumple sus promesas. Esa es la clase de hombre que entiendo». «Incluso si eso te cuesta la libertad», insistió Vargas. «Piénsalo, Elena. Hay otros caminos. Podría ayudarte a salir de aquí. Podrías volver a la ciudad, a tu vida». Ella no lo dejó terminar. «Mi vida está aquí ahora. Y si viene a este lugar a ofrecer ayuda, empiece por no hablar contra el hombre que lo protege todo, incluso cuando no recibe nada a cambio». Por primera vez, la sonrisa de Vargas vaciló. «Ya veo», murmuró. «Te ha ganado más de lo que él mismo cree». Se despidió con una leve inclinación de cabeza, pero los ojos que usó para mirar los muros y los establos eran fríos, calculadores. No era un hombre que aceptara un no por respuesta. En las semanas siguientes comenzaron los problemas. Ganado desaparecido en la noche, rumores de hombres armados vistos en los límites de la hacienda, mensajeros retrasados o que nunca llegaban. Era como si una sombra, otra, diferente del caballo, se hubiera extendido sobre del sol negro. Diego reforzó las patrullas, mandó doblar la vigilancia en los establos del oeste, endureció aún más las reglas. Y sin embargo, por más que levantara muros, algo se colaba por las grietas. Elena, por su parte, había tomado una decisión silenciosa. Pasara lo que pasara, estaba del lado de Diego.
no por obligación, no por deuda, sino porque, entre las pocas verdades que conocía, había una que se había vuelto innegable. Aquel hombre, con todos sus errores y durezas, jamás abandonaba a los suyos. La noche del incendio comenzó como muchas otras, con viento. Un viento raro, caliente, que parecía arrastrar electricidad. El desierto entero vibraba con una tensión que nadie sabía nombrar, pero que Sombra había sentido antes que todos. Desde los establos del oeste, el caballo golpeaba el suelo, inquieto, como si supiera lo que estaba por venir. Ya era tarde cuando el primer grito cortó la oscuridad. ¡Fuego! ¡Fuego en los establos! Elena se incorporó en la cama al mismo tiempo que Diego se ponía en pie de un salto. No hubo palabras entre ellos, no hacían falta. Él salió primero, ella lo siguió unos pasos detrás, con el corazón martillando en el pecho. El patio se tiñó de naranja y rojo. Las llamas devoraban la madera seca de los establos principales, lanzando chispas al cielo negro. Los caballos relinchaban desesperados, algunos ya liberados, otros aún atrapados, golpeando contra las puertas. Hombres corrían con cubos de agua, mantas, todo lo que encontraban. Diego empezó a dar órdenes con voz de acero. «Saquen a los animales, formen una línea hasta el pozo, nadie entra solo». El calor era tan intenso que quemaba la piel a distancia. El humo arrancaba tos y lágrimas incluso a los más fuertes. Y en medio del caos, una frase atravesó el ruido como un cuchillo. «El fuego se está extendiendo al oeste, Sombra está allí dentro». Diego se volvió hacia los establos del oeste. A lo lejos, ya se veía el reflejo anaranjado trepando por las paredes. El viento empujaba las chispas en esa dirección como si tuviera voluntad propia. «¡No!», rugió. «¡Abran paso!». Se lanzó hacia allá, pero una viga en llamas cayó cerca, bloqueando parte del camino. Dos hombres lo agarraron por los brazos. «¡Patrón, es demasiado peligroso!», gritó uno. «El techo puede venirse abajo». «Suéltenme», escupió Diego, luchando contra ellos. «No lo entienden, no puedo». Pero sí había alguien que entendía. Elena miró la escena y vio algo que nunca había visto en Diego. Verdadero pánico, no miedo a las llamas, miedo a una pérdida que ya conocía demasiado bien. Teresa apareció a su lado, apoyándose en la bengala, la cara iluminada por el fuego. «Elena, no te acerques», advirtió con la voz rota. «Esto no es para ti, es cosa de hombres». Elena miró a Diego luchando contra sus propios hombres. Miró el reflejo del fuego acercándose al lugar donde Sombra estaba encerrado desde hacía 14 años. Pensó en Manuel, en la culpa, en las noches de insomnio, en las oraciones murmuradas al amanecer. Y supo que, si ese caballo moría allí, Diego nunca se perdonaría, nunca. Si él ha cargado solo este peso tanto tiempo, pensó, entonces esta noche no lo llevará solo. Se ató un pañuelo sobre la boca y la nariz para filtrar el humo. Bajó la cabeza y corrió. «¡Elena!», gritó alguien. Diego la vio solo un segundo antes de que ella desapareciera entre el humo. «¡Elena! ¡No!». Pero ya era tarde. El calor le pegó en la cara como una bofetada cuando se acercó a los establos del oeste. El techo crepitaba, el aire vibraba. Elena tuvo que cubrirse el rostro con el brazo para avanzar. El humo quemaba los ojos, hacía que cada respiración fuera un esfuerzo doloroso. La puerta de Sombra estaba cerrada, reforzada desde fuera, como siempre. Por dentro, el caballo golpeaba con tanta fuerza que las tablas se arqueaban. Elena tosió, medio ciega, y buscó el cerrojo con las manos. «Sombra», murmuró entre jadeos. «Escúchame, por favor, escúchame». Un golpe brutal sacudió la puerta. Otro. Las bisagras gemían. Elena encontró el pasador y tiró. Estaba caliente, casi quemaba. Por un momento pensó que no lograría moverlo, pero la necesidad le dio una fuerza que no sabía que tenía.
El metal cedió de golpe. La puerta se abrió de par en par. Sombra se alzó sobre las patas traseras, gigantesco, terrible, cubierto de sudor y ceniza. Sus ojos se volvieron hacia ella, desorbitados. Por un segundo, Elena pensó que la iba a pisotear. ¡Sombra!, gritó. «Manuel no está aquí, pero Diego sí. Si mueres, él también muere contigo». No sabía si el caballo entendía palabras, tono o pura desesperación. Pero en medio del estruendo del fuego, algo en la energía del animal cambió. Dejó de golpear a ciegas y se quedó por un instante quieto, respirando fuerte. Elena se hizo a un lado, abriendo espacio. «Ve», dijo, señalando hacia la salida. «Corre, no hacia el fuego, hacia él, hacia Diego». Sombra se lanzó hacia adelante. El movimiento la desequilibró y ella cayó de rodillas, golpeando el suelo. Una viga ardiente se desplomó muy cerca, haciendo que chispa y brasa saltaran sobre su vestido. El olor a tela quemada la envolvió. Por un momento, el mundo se volvió ruido, humo y luz naranja. Cuando Sombra emergió del humo en el patio, los hombres se apartaron instintivamente. El caballo negro cruzó la noche como un rayo, salió de la zona de fuego y se detuvo, agitado, cerca de Diego, que lo miraba como si estuviera viendo un fantasma. «Sombra», susurró, y solo entonces recordó. «Elena». El pánico regresó con una fuerza nueva. Diego se lanzó hacia los establos del oeste sin pensar, ahora que gran parte del fuego ya se había desplazado y algunos hombres habían logrado abrir huecos en las paredes. Un grupo lo siguió, pero nadie consiguió alcanzarlo. Entre humo y brasas, él la encontró. Elena estaba en el suelo, tosiendo, con el rostro manchado de hollín y el vestido chamuscado, pero viva. Intentaba levantarse cuando Diego se arrodilló a su lado. «¿Estás loca?», gritó con la voz quebrada. «¿Qué estabas pensando?». Ella intentó responder, pero una nueva tos le cortó el aire. Él la tomó en brazos sin esperar respuesta. La levantó como si no pesara nada y la llevó hacia la salida, mientras las vigas seguían cayendo detrás de ellos. Al cruzar el umbral, el aire fresco de la noche golpeó el rostro de Elena. Tosió otra vez, respiró hondo y sus ojos se encontraron con los de Diego. Nunca los había visto así, desbordados, desnudos, llenos de un miedo que no se parecía al que había sentido por Sombra. No era el caballo lo que él temía perder en ese momento, era a ella. «¿Estás bien?», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿Estás bien?». Elena levantó una mano temblorosa y le tocó la mejilla, dejando una marca de hollín sobre la piel. «No podía dejar que lo perdieras también», susurró. «Ya perdiste demasiado». Diego cerró los ojos un instante, como si esa verdad fuera más pesada que cualquier viga en llamas. Detrás de ellos, los hombres seguían luchando contra el fuego. Alguien gritó que el incendio había sido provocado. Se habían encontrado rastros de aceite, telas empapadas en queroseno. El nombre de Vargas empezó a circular entre susurros furiosos, pero por primera vez en muchos años, mientras el mundo ardía alrededor, Diego de la Cruz no estaba solo cargando el peso del desastre. Tenía a Elena en los brazos, y eso lo cambiaba todo. El enfrentamiento con Vargas no fue una batalla larga. En el desierto, las cuentas se saldan rápido y sin adornos. Al amanecer, mientras el humo todavía se elevaba en columnas grises sobre los restos de los establos, los hombres de la hacienda capturaron a 2 de los peones de Vargas rondando demasiado cerca de los muros. No hizo falta mucha presión para que confesaran. El incendio había sido ordenado. El objetivo era quebrar a Diego, arrebatarle su orgullo, sus animales, su gente, y obligarlo a aceptar el trato. Diego salió a encontrarse con Vargas sin fiesta ni testigos honorables. Fue un encuentro áspero, a cielo abierto, allí donde el desierto no permitía esconderse. «Intentaste quemar mi casa», dijo Diego,
sin rodeos, matar a mi gente, destruir lo único que me quedaba de mi hermano. Vargas intentó negar, después minimizar, después hablar de negocios. Pero ya era tarde. Los hombres armados no lo miraban como a un patrón respetado, sino como a un enemigo sentenciado. No hacía falta una larga discusión. En pocas palabras, Diego dejó claro que aquel ataque no quedaría impune. La ley del lugar era simple. Quien amenaza la hacienda pierde el derecho de pisar esas tierras. Vargas se marchó derrotado, habiendo perdido más de lo que pretendía ganar. De vuelta en Del Sol Negro, el trabajo de reconstrucción comenzó de inmediato. Las manos que antes habían dudado de Elena ahora la seguían sin cuestionar. Cuando ella organizaba comida, mantas, cuidados para los heridos, con el rostro todavía marcado por la noche del incendio, se movía por el patio como alguien que pertenecía plenamente a ese lugar. Una noche, cuando el humo ya era solo recuerdo y los nuevos postes de los establos se alzaban hacia el cielo, Diego la encontró en la galería mirando las estrellas. «Deberías estar descansando», dijo él. «Deberías decir lo mismo de ti», respondió ella. Se quedaron en silencio unos segundos. El viento traía el olor de la madera nueva y de la tierra todavía removida. «Ese día», empezó Diego con la mirada fija en la oscuridad, «cuando entraste en el fuego, nunca había sentido tanto miedo en mi vida, ni cuando murió mi padre, ni cuando vi a Manuel en el suelo. Nada se pareció a eso». Elena lo miró. «No podía quedarme quieta sabiendo que ibas a perder otra cosa que amabas». Diego tragó en seco. «Pensé que ya no amaba nada. Era más fácil vivir así». Se volvió hacia ella. «Pero estabas ahí dentro, y todo lo que pude pensar fue, si muere, no va a quedar nada de mí». Elena dio un paso hacia él. «Entonces entiende esto, Diego. No estoy aquí por una carta ni por una deuda. Estoy aquí porque elegí quedarme. Porque de todas las prisiones posibles, esta es la única que me dio una puerta abierta. Y un hombre que, aunque tarde, decidió cruzarla conmigo». Él la observó como si la viera por primera vez. Despacio, casi con reverencia, levantó una mano y le tocó el rostro, limpiando un último rastro de hollín imaginario. «Te amo, Elena», dijo, con la voz baja, como si tuviera miedo de que las palabras se escaparan. «Más de lo que creí capaz, más de lo que es prudente». Ella sonrió con lágrimas brillando en los ojos. «Lo sé», respondió, «y vas a pasar el resto de tu vida demostrándolo». «Parece justo», murmuró él. La besó allí mismo, en la galería, a la vista de quien quisiera ver. No había vergüenza ni intento de ocultar nada, solo dos personas que, después de tanto fuego, por dentro y por fuera, finalmente se permitían estar en paz. La hacienda del Sol Negro no se volvió un lugar libre de peligros. El desierto nunca prometía eso, pero por primera vez en muchos años había algo más fuerte que el miedo rondando sus muros, la certeza de que nadie cargaría el peso del mundo solo. Los establos fueron reconstruidos. Sombra, ya viejo y cansado, siguió siendo el rey del oeste, pero ahora no estaba encerrado por culpa, sino protegido por cariño. Los niños de la hacienda lo miraban con respeto y fascinación, escuchando las historias de quien había pertenecido a Manuel y había atravesado el fuego junto a Elena. Teresa, apoyada en su bastón, observaba todo con una sonrisa satisfecha. Una tarde, al ver a Diego y Elena cruzar el patio tomados de la mano, comentó: «Manuel estaría riéndose de ti, mijo. Diría, por fin, mi hermano idiota aprendió a vivir». Diego se quedó serio por un momento, mirando el horizonte, como si intentara encontrar el rostro del hermano entre las nubes. «Lo sé», respondió en voz baja, «y espero que donde quiera que esté, sepa que por fin cumplí la promesa de verdad». Elena, con una mano sobre el vientre donde una nueva vida comenzaba a crecer, preguntó:
¿Qué promesa? ¿Cuidar de Sombra? Sí, dijo él, mirando al caballo que pastaba tranquilo. Pero también seguir viviendo, no solo sobreviviendo, construir algo que valga la pena proteger, algo de lo que él pudiera sentirse orgulloso. Los ojos de Helena se llenaron de lágrimas buenas, de esas que limpian en vez de ahogar. Se inclinó y lo besó, allí, frente a todos, sin ninguna vergüenza. Cuando se separaron, él susurró: «Te amo, corazón, más de lo que pensé ser capaz». «Lo sé», respondió ella, «y vas a pasar el resto de tu vida demostrándolo». La fiesta de esa noche se alargó hasta que las estrellas cubrieron el cielo por completo. El desierto soplaba su brisa eterna, y el fuego de las lámparas bailaba en las paredes de adobe. La hacienda del Sol Negro, al fin, conocía una paz distinta, no la ausencia de perigo, sino la certeza de que juntos podían enfrentarlo. Diego de la Cruz ya no estaba solo, tenía a Helena, pronto tendría un hijo, y Sombra, viejo y cansado, podía por fin descansar sabiendo que la promesa había sido cumplida. El legado de Manuel no era solo un caballo guardado en establos, era un amor recuperado, era una esperanza renacida, era un hombre que aprendió que soltar la mano de los muertos no significa olvidarlos, sino honrarlos viviendo plenamente. Esa noche, cuando Diego se durmió con Helena en los brazos, por primera vez en muchos años no tuvo pesadillas. Solo soñó con un niño de sonrisa amplia, montando un caballo negro a través de campos dorados, riéndose del viento. Y era suficiente. ¿Qué te dejó esta historia en el corazón? ¿Te hizo pensar en alguna promesa que todavía necesitas cumplir o en alguien que te dio fuerza cuando todo ardía a tu alrededor? Cuéntame en los comentarios, si estuvieras en el lugar de Diego o de Helena, ¿qué decisión habrías tomado tú? Tu opinión y tu experiencia pueden darle esperanza a alguien que hoy se siente cargando el peso del mundo solo.